7 en punto de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la tarde en directo con su seguro servidor Javier Horcajo para recorrer juntos la actualidad, la opinión y el análisis de este día lunes, hoy en una edición un poquito más corta que arranca ahora. Bien, la noticia del día, probablemente de algunos días más. Las noticias caen como fichas de dominó, una solapa la otra, la una y así sucesivamente, pero sin duda alguna, una de las grandes damas de la política española de la transición, Esperanza Aguirre, ha dimitido. Y ha dimitido de todos sus cargos en el Ayuntamiento madrileño. Ya no era presidenta del Partido Popular en Madrid, lo es Cristina Cifuentes. En fin, un poquito enfadada, decía dimitir sintiéndose engañada. Y los que conocen a Esperanza Aguirre, pues por un lado estarán conmigo en que no tenemos dudas sobre su integridad, sobre la integridad como persona de Esperanza Aguirre, como política de Esperanza Aguirre, pero que, en fin, su gobierno dejaba bastante que desear, sobre todo en algunos asuntos de gestión del dinero público, que es donde duele, donde más duele, porque para muchos pues el Partido Popular había sido una referencia en su modo gestor, en la introducción de algunas ideas liberales, que van desde la educación a la sanidad, pues pasando pues por mil cosas, también el impuesto de sucesiones y donaciones, mil cosas que había hecho el Partido Popular en Madrid y que ahora están empañadas por dos casos de corrupción, uno antiguo, el de Francisco Granados, uno más moderno, el de Ignacio González, que vienen a empañar todo lo hecho por los gobiernos de Esperanza Aguirre, porque no en vano Ignacio González fue su protegido, entre comillas, el hombre que pues creció bajo sus faldas, dicho sea con todo cariño y con respeto. Creció, y tanto creció que le llegó a proponer como su candidato para Caja Madrid Bankia. En fin, sabemos lo que pasó con esa entidad, con Rato. No quiero imaginarme lo que podría haber pasado con Ignacio González. La pregunta del día que yo siempre les planteo y que tiene que ver con esto y no podía ser de otro modo es si creen ustedes que Aguirre debía pagar por lo de González y lo de Granados. Y si ustedes tienen a bien participar en nuestra modesta encuesta, pues si votan al sí, es decir, Aguirre debe pagar por lo de González y Granados y está bien su dimisión, entonces tienen que alimentar la columna azul, que es esta que hay aquí, arriba, llamando al número 905-810811. Si por el contrario ustedes creen que no, que confían en que nada tuvo que ver con estas dos experiencias corruptas y que lo suyo fue una culpa en vigilando, como ella misma reconoce, y que no debía dimitir por ello, pues entonces les animo a que llamen y voten al teléfono del no, que es el 905-810812, la columna del rojo. Luego iremos viendo a lo largo del programa cuál es el sentir de nuestra audiencia. En cualquier caso, tengo que decirles que hay más noticias en el día de hoy, algunas de ellas tristes, como por ejemplo el fallecimiento del matador de toros Sebastián Palomo Linares. Sebastián Palomo Linares fue objeto de una operación de corazón larguísima, más de 9 horas, estuvo en el quirófano el pasado viernes y finalmente ha fallecido. Eso y algunas otras cosas de las que también tenemos que ocuparnos, por ejemplo, y sin lugar a dudas, las elecciones en Francia. Todo ha transcurrido a pedir de boca para los que creíamos un drama, pues que Francia quedase en manos de la candidatura de la señora Le Pen y la candidatura del señor Mélenchon. No ha sido así. Ha ganado y de largo Emmanuel Macron, un hombre joven, 39 años, un candidato que proviene del gobierno de Hollande, había sido ministro de Economía, hombre de la banca Rothschild en París. Bueno, bien, en cualquier caso, su campaña ha sido una campaña muy neutra, muy hacerse querer por el centro derecha y por el centro izquierda, y al final ha conseguido pues que los franceses, en mitad de este marasmo que han tenido en la fase preelectoral de que va a ser su nuevo presidente de la República, pues le den un aval, un préstamo de la confianza al señor Macron, en tanto que europeísta. Es curioso que las intervenciones de Macron se hayan visto tantas banderas de Europa como casi de Francia, cosa que, siendo que en su campaña ha hecho una loa a Francia, la bandera, en fin, a lo más puro y sensato de las leyes que inspiran la República Francesa, pues en cualquier caso llama la atención. El asunto se salda, como les digo, con la victoria de Macron. Se disputará en el 7 de mayo la presidencia, y qué va a pasar de aquí al 7 de mayo lo comentaremos después con Patrick Marion, pero en cualquier caso lo fácil, lo lógico, lo previsible es que
los que han quedado sin candidato se lo piensen bien y en su mayor parte apoyen con sus expresiones y con su voto, los ciudadanos, la candidatura de Macron. Parece bastante claro que el 8 de mayo Francia va a tener un presidente europeísta, va a tener un presidente un poco enarca, va a tener un presidente muy joven, probablemente sea el más joven de la historia de Francia. Bien, en cualquier caso, una persona que llega, parece que con gran capacitación, los que trabajaron con él, siempre dentro de los círculos del poder, porque para los ciudadanos pues es un tío bastante gris, un tío con poco perfil político. En cualquier caso, va a ser casi seguro presidente de Francia. Y esto está muy bien porque ha tranquilizado a los mercados. En los últimos días, el viernes especialmente, hubo de todo, histeria, pánico, el lunes va a ser un lunes negro, aquí esto va a ser el acabose, ya verán, todos están muy enfadados en Francia, Al final no ha pasado eso. Ha pasado lo que justamente nos anticipase aquí el viernes, si sois seguidores del programa lo recordaréis, Patrick Marion, que es que iba a ganar Macron, que iba a ganar con una diferencia notable, así ha sido, y que deja las cosas bastante como nos las temíamos. Hay precedentes, hay una historia de cómo toda la política francesa unió filas en torno a un tío tan complejo como Chirac, cuando el padre de la señora Le Pen intentó que el Frente Nacional fuera la opción de gobierno de la presidencia de la República. Bueno, parece que la situación se calma, parece que no va a haber otro gran país europeo que quiere dar la espalda a la Unión Europea y todos estamos bastante más tranquilos hoy que de lo que estábamos el viernes. O sea que saludamos con empatía este resultado electoral. Vamos a ver un vídeo en el que les resumimos las elecciones francesas, un balance de la primera vuelta a esa presidencia de la República. El socioliberal Emmanuel Macron consiguió terminar en cabeza de la primera vuelta de las presidenciales francesas, sacando casi 2,5 puntos porcentuales de ventaja a la ultraderechista Marine Le Pen, con la que se disputará el Elíseo el próximo 7 de mayo. Así, Macron terminó con el 23,86% de los votos y Le Pen con el 21,43%. Estos son los resultados casi definitivos, con el 97% del voto escrutado, presentados por el Ministerio francés del Interior, que confirman el vuelco del paisaje político francés que anunciaban las encuestas desde hacía semanas. En la tercera posición se quedó con un 19,94% el candidato conservador François Fillon, que tras admitir su derrota, de la que culpó a las informaciones de los escándalos que le han perseguido en los últimos 3 meses, pidió el voto para Macron para evitar una victoria de la extrema derecha. El radical de izquierda Jean-Luc Mélenchon le pisó los talones con un 19,62% y optó por no dar consigna de voto para la segunda vuelta en espera de que se pronuncien los militantes de su movimiento, la Francia Insumisa. En quinta posición terminó el socialista Benoît Hamon con un 6,35%, un resultado históricamente bajo para un candidato de su partido. Hamon solicitó el apoyo para Macron en la segunda vuelta. Emmanuel Macron y Marine Le Pen, un socioliberal y una ultraderechista, dos concepciones de Francia y Europa opuestas, se enfrentarán en la segunda vuelta de las presidenciales que dieron un histórico portazo a los dos grandes partidos tradicionales. Bueno, doy la bienvenida a Monsieur Marion. Patrick, ¿qué tal? Mucho gusto, encantado. Oiga, acertó en todo, ¿eh? Sí, digamos que lo hemos hecho bien ambos aquí en esta casa. Bueno, casi mejor que los sociólogos, que no sé qué ideas tenían en la cabeza muy extrañas que a algunos les permitían llegar a especular sobre un lunes negro, Claro, de siempre tinieblas. es fácil interpretar a su manera todos estos sondeos, ¿no? Que, bueno, Sobre todo a posteriori. Sobre todo a A posteriori. posteriori es mucho más fácil. Bueno, ¿le ha sorprendido la ventaja de Macron? No me ha sorprendido total y completamente. Lo que es solamente sí quizás ha sido una sorpresa es que si bien esperábamos a los dos, tanto Marine Le Pen como Emmanuel Macron en cabeza, para mí no ofrecía duda, ya se lo dijimos el viernes pasado, el orden en el que se han, digamos, visto los porcentajes quizás no era ese del que hablábamos hace unos meses, hace 2 o 4 meses. Digamos que al principio se pensaba en una Marine Le Pen con unos sondeos que llegaban casi hasta el 30, el 27, 26%. Y se veía también a Macron un pelín por debajo, bueno, con muchas incertidumbres, pero bueno. O sea, el orden quizás no ha sido el de hace unos meses, pero da igual y Bueno, tanto mejor. Vamos a ver, conclusiones. En primer lugar, los atentados no han tenido demasiado reflejo en el cambio de voto que algunos vaticinaban
me alegra mucho. Significa sociedad madura, sociedad capaz de recibir ese impacto y digerirlo, que no es fácil, ¿no? Bueno, y segundo, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué hacen los que se han quedado fuera del baile? Antes de empezar con lo que va a pasar, si me permites, he traído sencillamente algo que, fíjate, era un sondeo. Se trata de la primera página del Charlie Hebdo, no sé si se puede ver bien. Claro. El Charlie Hebdo me ha hecho mucha gracia, lo he comprado hace un tiempo, bueno, hace unas semanas nada más, pero lo decía ya todo, en realidad, por mucha revista humorística de la que podamos parecer. Cuéntelo. Primero decía, bueno, Macron l'attrape tout, algo así como al que se le engancha todo, ¿no? O sea, evidentemente se han enganchado muchos socialistas, algunos de derechas, de todo tipo, y esa es la cinta, esa, digamos, adhesiva, a la cual se enganchan moscas y todo tipo de insectos, ¿no? Vale. Después, elegido producto del año. Bueno, pues ya decían que iba a ser, pues eso, el producto del año, a lo mejor de los 5 próximos, pero bueno. Y por último, ahí en el dedo que escondes, creo, ponía que era un número que en su tiempo, a principios de abril, ya dejaban la portada esa para 3 semanas, o sea, es que para ellos ya no había duda. Todo claro, ¿no? Estaba el pescado vendido, como suelen decir aquí. Bien, era un chiste, pero me ha parecido curioso el poder verlo. Sí, pues hoy también pueden decir como usted que no han tenido sorpresa, ¿no? No han tenido sorpresa. Bueno, vamos con qué va a pasar de aquí al 7 de mayo. Muchas cosas. De hecho, ya han empezado a pasar, ayer noche incluso y esta mañana. Ahora está la recomposición de los distintos, del cuerpo electoral francés, que tiene que decidirse en base a lo que quiera entre 2 candidatos, entre Le Pen por un lado y Marine Le Pen, y entre Emmanuel Macron. Eso será el 7 de mayo. Pero bueno, algunos ya han hecho oír sus voces. Muchos del centro derecha, de la Ligue des Républicains, ya ha expresado claramente que más vale que sea Macron. Algún que otro no. Pocos, pero algún que otro no. Los socialistas, casi todos, o todos en grupo, Emmanuel Macron, con lo cual Le Pen se va a quedar con muy pocos apoyos, quizás el de Dupont-Aignan, que está pues, a unos 4%, y algunos pequeños que quedan por ahí, pero que bueno, no hacen suponer que el 7 de mayo haya una sorpresa que coloque a Marine Le Pen a la presidencia de la República. Bueno, vamos a escuchar, tan solo a escuchar, no a verle, ya lo tienen todos muy claro, las primeras palabras de Macron. Yo creo que son muy significativas de lo que va a ser previsiblemente su presidencia. Hoy, domingo 23 de abril, el pueblo de Francia se ha expresado. Cuando nuestro país pasa por un momento único en su historia, marcado por el terrorismo, por los desafíos económicos, el sufrimiento social y la urgencia psicológica, el pueblo ha respondido de la forma más bella. Hemos votado en masa. El pueblo ha decidido ponerme en cabeza de la primera vuelta. Todos muy contentos, como suele ser pues preceptivo en una noche postelectoral, siendo que pues nadie tenía el 100% de seguridad de que esto fuera de este modo. Está claro. También ha sido muy interesante el pronunciamiento después de conocer los resultados de Marine Le Pen. Algunos comentaristas franceses dicen que Marine Le Pen ha conseguido dejar de ser la hija de Jean-Marie Le Pen y empezar a ser Marine y tener un proyecto, pues como fuere, distinto, pero que bueno, tiene una expectativa electoral alta para pasar a la primera vuelta y baja para ser presidenta de la República, ¿no? Yo diría sencillamente que muchos españoles, muchos amigos míos se acuerdan de esa sorpresa que hubo en el año 2002, en la que ocurrió que Jacques Chirac se enfrentaba en segunda vuelta con el padre de Marine Le Pen, con Jean-Marie Le Pen. Y bueno, lo teníamos también todo claro en aquel momento, aunque parecía que Francia se había escorado a la derecha, a la extrema derecha, también había ya después de esa primera vuelta pues la seguridad de que era Jacques Chirac el que efectivamente tenía que ser el presidente de la República. Tanto era así que incluso no hubo ni debate, ni segundo debate, o sea, no hubo debate intermedio entre la primera y la segunda vuelta. Esta vez sí habrá al parecer un debate entre Marine Le Pen, no se sabe aún la fecha, y Emmanuel Macron. Bueno, ya veremos lo que sale de ahí. En fin, las expectativas de voto son más importantes que las que tuvo el padre en el 2002. No ha tenido Francia nunca un presidente con 39 años, ¿no? Nunca. Bueno,
será el primero, ¿no? Va a ser el más joven. No pasa nada. Vamos a escuchar a Le Pen, después de conocerse los resultados, cómo se presenta como una especie de princesa del pueblo. Aquí tiene una acepción un tanto más negativa, porque había una... Sí, no viene al caso. Vamos a escuchar a Le Pen, Marine Le Pen. Es el momento de liberar al pueblo francés de las élites arrogantes que quieren dictar su conducta. Sí, yo soy la candidata del pueblo. Bien, lo de las élites, digamos, pertinaces, enarcas y demás que controlan el Estado y todas las vericuetos del poder en Francia, pues podía ser una alternativa de voto. Podía ser. Quizás algo moderno dentro de un programa pues, de corte muy tradicional nacionalista. Está claro. Bueno, no tenemos que olvidar otra cosa también, que ya se está empezando a hablar. Evidentemente tiene que haber un presidente primero, pero lo que ocurre es que después, tanto si es Marine Le Pen como si es Emmanuel Macron, ninguno de ellos dispone de una mayoría suficiente en lo que es el arco parlamentario francés, con lo cual en junio, que es cuando se presentan las legislativas, pues habrá otra jornada. Es que no paramos de estar en elecciones desde hace meses, pero claro, hay que recomponerlo para tratar de saber con qué tipo de mayorías se van a recomponer ese Parlamento. Y yo no puedo descartar que no sean total y exclusivamente de Macron. O sea que tendremos quizás algún gobierno de cohabitación. Es una pregunta que cabe hacerse hoy todavía. Difícil, ¿no? Hombre, si lo marca la necesidad, pues luego viene la virtud, pero difícil lo veo, ¿eh? En todo caso, hay una diferencia que ustedes tienen que computar, Patrick, y me lo vas a permitir, que es que el francés es discutidor por naturaleza, ¿eh? Sí. Bueno, es distinto. Aquí se aprende también, a España. Vamos por ese camino tal vez, pero todavía Francia en eso nos saca enorme ventaja y les gusta mucho la política y les gusta mucho la participación. Y esto no es un drama, esto de vivir en una especie de proceso continuado de elecciones. No es un drama, pero cansa un poco. O sea, es decir, no olvidemos que salimos de 2 procesos de primarias, una campaña que ha sido larga porque ha empezado antes de tiempo, aún sin decir que había empezado, seguimos en ello, ahora son las legislativas, bueno, en fin, ya es... Bueno. En eso están. Los mercados, les decía yo antes, que han recibido muy positivamente en Europa el resultado de la primera vuelta, porque claro, esto marca lo que va a ser la segunda, tampoco hay que ser un fenómeno para deducirlo, ¿no? Vamos a ver un trabajo que hemos preparado para ustedes sobre la reacción en los mercados financieros, en la bolsa, en el dinero, de esta primera vuelta de las elecciones presidenciales. El principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, subía un 3,27%, minutos después de la apertura de sesión y ha alcanzado niveles desconocidos desde noviembre de 2015, aliviado igual que el resto de los mercados europeos por el resultado de la primera vuelta de las elecciones francesas. Las bolsas europeas también han subido, aliviadas por el freno al ultraderechismo que supone la victoria de Emmanuel Macron, sobre todo París, que repuntaba casi el 3,9%, seguida por Milán con el 3,4%, Frankfurt el 2,3% y Londres el 1,82%. En el mercado de divisas el euro llegaba a $1,08 desde los 1,06 del viernes, aunque llegó a situarse el domingo en 1,09 unidades, su valor máximo desde hace 5 meses. Los mercados asiáticos también apuntaron subidas. La bolsa de Tokio cosechó su mejor cierre en 3 semanas. El índice referencial Nikkei avanzó un 1,37%, al igual que la bolsa de Seúl en Corea del Sur, que subió un 0,4%, tras unos comicios que alivian el temor de los inversores a una posible salida de Francia de la Unión Europea. Bueno, ahora vamos a continuar, Monsieur Marion, pero antes permítanme que les haga pues, una prescripción. Si tienen un problema jurídico y han perdido la confianza en abogados, algunos abogados porque creen que no defienden sus intereses, deben ponerse en contacto con ARE 2 Abogados. Es una empresa de abogados dirigida por la doctora en Derecho, abogada y abogada total de todas las especialidades, doña María Jesús Barreñada. Esta empresa ha sido galardonada con el Premio a la Excelencia Profesional en ARE 2 Abogados
defenderán sus derechos, financian sus procedimientos y, en fin, hacen suyo su problema jurídico y se lo resuelven. Tienen 24 años de experiencia en eso de los litigios. Aredos Abogados son sus abogados de confianza. Y ahora sí, nos vamos a publicidad. Bueno, estábamos analizando los resultados de la primera vuelta de las presidenciales francesas con don Patrick Marion. ¿Qué le han parecido los porcentajes? Bueno, hemos empezado un poco con eso. Los porcentajes al principio, pues bueno, se esperaba algo más de Marine Le Pen en cuanto a porcentajes. Otra cosa es cómo se haya votado después y que ha dado lo que hemos visto ayer, ¿no? Y que me parece bien. Y por otro lado, solo apuntar un par de cosas, ¿no? Que François Fillon pues ha quedado al final en los resultados definitivos del Ministerio del Interior un poco arriba de los 20 y muy poco ajustado, con lo cual tampoco es una diferencia bestial con respecto a Le Pen, que ha quedado con 21,3 y es una triste pena porque, de hecho, si solo pensamos en el debate que tiene que producirse, habría sido mucho más productivo e interesante un debate a dos, François Fillon, Emmanuel Macron, con problemas efectivamente específicos, que el que se va a producir con Marine Le Pen y Macron, donde, primero, no va a servir para gran cosa, y si tiene que servir para algo será, pues yo creo que para todavía darle más fuerza a Emmanuel Macron en su segunda vuelta. De todas maneras, yo creo que si somos honestos, y seguramente requerirá más tiempo, y conocer el resultado final el día 7 de mayo, desde luego, y esas elecciones legislativas que se producirán dentro de poco, para hacer un análisis menos intuitivo y más cierto de la situación. A mí se me antoja que algunos han empezado a entender que lo que empezaba defendiendo sola la señora Le Pen, ahora muchos se han dado cuenta de que algunas de las cosas que dice hay que hacerlas y las hacen suyas. Por ejemplo, respecto de la inmigración, respecto del terrorismo, incluso Hollande no es el mismo ahora de lo que era antes del atentado de Niza, ¿no? Variarán seguramente, bueno, en cuanto a esas ideas van a ser comunes tanto en Macron como en Le Pen, es decir, hay un tema de seguridad sobre el cual hay que hablar en Francia, los métodos van a ser radicalmente distintos, eso está claro, y va a ser quizás uno de los elementos clave de esa entrevista porque no será ni debate, que habrá entre Le Pen y Macron. De todas maneras, tampoco esta situación de hoy, que tendríamos tendencia a equiparar a lo que ocurrió en el 2002, no es la misma. Chirac rehusó tener un debate con su padre en su momento y bueno, quedó en un 80-20. Esta vez yo creo que Marine Le Pen tendrá un porcentaje más alto de voces. La Francia rural y la Francia, digamos, un poquito más de pueblos pequeños y demás, pues no es que haya votado masivamente, pero se notan las diferencias. En ciudades como París, pues se ha visto muchísimo menos digamos, la popularidad de Marine Le Pen, que no ha logrado porcentajes importantes. A pesar de ser la gran castigada del terrorismo yihadista. Y a pesar de ser la castigada. Y a pesar de tratar de defender tesis pues que en principio cuadraban con lo que podía ser la defensa pues de lo que es francés, de lo que es pues la inmigración y los problemas derivados de ellos. Bien, europeísmo, ¿qué peso ha tenido el europeísmo? Vamos a escuchar a Soraya Sáenz de Santamaría, que hoy echaba las campanas al vuelo y decía que ahora Europa está más unida que nunca después de los resultados de las elecciones francesas. Escuchamos a la vicepresidenta española. Como gobierno entenderán que nosotros tenemos que respetar la decisión de los franceses hoy y los resultados de la segunda vuelta el 7 de mayo. Indudablemente el gobierno de España, y España es un país europeísta, firmemente convencido de que tenemos que trabajar hacia un proceso de integración más estable y más profundo en el conjunto de la Unión Europea, y entenderán que nosotros pues consideramos que avanzar en ese proceso y que todos los Estados vayamos de la mano en eso es muy positivo para el conjunto de los Estados miembros de la Unión y para la Unión Europea. Esa es nuestra posición, es conocida, pero como digo y repito, nosotros respetamos unos y otros procesos, y yo espero que del resultado final, como ha pasado en otros Estados miembros, trabajemos todos juntos para una Europa más fuerte, una Europa más unida, que haga que los valores que han
significado, que han cimentado la construcción europea, continúen adelante con todo su vigor. Podemos decir que el electorado francés ha dicho no a cualquier aventura de Frexit, que es como algunos llamaban ya a la hipótesis de salir de Europa. Pienso que sí, pero con cuidado. Es decir, todo lo que queda de momento, pues ahora en las dos fuerzas que están compitiendo, es por un lado el anti-europeísmo que ya se conoce de Marine Le Pen y claro, el pro-europeísmo evidentemente de Macron. Detrás, ¿cómo se recomponen esas voces que tendrán que dirimir una cosa con otra? Yo creo que será un elemento de debate importante, pero que curiosamente no tendrá una influencia decisiva sobre el resultado de las elecciones el 7 de mayo, aunque debería serlo, y quizás no se hable con toda la cordura que sea necesaria para hablar de Europa. O sea, el proyecto de Marine Le Pen con un fuera Europa, fuera el euro, pues también asusta. Y ahora me va a permitir que le haga una pregunta comparativa. ¿Qué se hace en Francia con los jarrones chinos? ¿Qué se hace en Francia con François Hollande? ¿Qué se hará en Francia con los que ya la política pues lanza a un retiro, ¿no? Quiero decir, la pregunta es, ¿le dan a la puerta giratoria como en España o no? Hay, digamos que le corresponde, creo, una plaza en el Consejo Constitucional en Francia, ahí tendrá que estar, y creo que efectivamente hay una serie de... Pero no le veremos en Electricité de France, en Gas de France... Es poco probable, es poco probable. Que tiene, el término está traducido, se llama repantouflage. Sí, repantouflage. Es muy gracioso en su volver a colocarse en las pantuflas, sí, ¿no? Pero bueno. Sí. Pero bueno, es menor el asunto, la tendencia es menos radical que en España, que luego vemos a nuestros ex colocados en un consejo de administración de una compañía que regularon antes. O sea, es bastante imperdonable y bastante lamentable lo que pasa en España. Bueno, no olvidemos lo que ha ocurrido también con Sarkozy. Sarkozy, pues, después de... Pero claro, él se ha dedicado a la política incluso tratando de ser uno de los elegidos en la primaria de derechas que hubo. Al no serlo, sí ha recogido, al fin y al cabo es abogado, y sí ha recogido pues un puesto en una gran empresa francesa, creo que es una empresa de hoteles Accor, por ejemplo, encargándose de la parte administrativa, de la parte de desarrollo de la parte internacional. Internacional, sí. La influencia, la agenda política. La agenda política. Esto no cambia nunca. En fin, Monsieur Marion, encantadísimo. Muchas gracias por su visita, por sus opiniones. Le felicito por haber acertado, por la cordura del cuerpo electoral francés y por haber acertado el viernes, que es lo que íbamos a estar comentando hoy, casi hilo a hilo. En cualquier caso, iremos hablando. Esperemos no equivocarnos mucho más. A la vuelta de la esquina, como quien dice, y tenemos una pendiente por lo menos para contar bien contado qué es lo que ha sucedido. Nosotros nos vamos a ir, mientras usted nos abandona, nos vamos a ir a Israel, porque ha habido una cosa muy emocionante con las sirenas antiaéreas sonando, y no hay campanas en Israel, como se puedan imaginar, ¿no? Los israelíes han hecho el homenaje anual a los 6 millones de judíos muertos por el holocausto nazi, y lo han hecho pues, con enorme emoción, como suelen hacerlo. Vamos a ver lo que es muy interesante. Millones de israelíes paralizaron este lunes totalmente su actividad y las sirenas antiaéreas sonaron en todo el país para honrar a los 6 millones de judíos muertos por el nazismo en la conmemoración del Día del Recuerdo del Holocausto. Minutos antes de las 10 hora local, los conductores detuvieron sus vehículos, tanto en las ciudades como en las carreteras y autopistas, de los que salieron para mostrar en pie y con solemnidad su respeto a los fallecidos y su determinación a mantener viva su memoria para que algo así jamás se repita. Los viandantes también dejaron de caminar y guardaron 2 minutos de recogimiento, muchos de ellos visiblemente afectados por un recuerdo tan doloroso. Entre ellos, la descendiente de israelíes, Estela Gutiérrez. De muchos sentimientos encontrados, es un momento donde toca tu alma, toca tu espíritu y notas, viene a tus recuerdos todas las víctimas y todas las tragedias y la perversidad que podemos llegar a tener los hombres. Para confirmar que la nación no olvida ni olvidará, se leyeron esta mañana en el Parlamento israelí los nombres de decenas de víctimas en la ceremonia. Para cada persona hay un nombre que se celebra desde hace 28 años. Por su parte, el presidente israelí, Reuven Rivlin, y el primer ministro Benjamin Netanyahu acudieron al Museo del Holocausto de Jerusalén, donde se hizo una ofrenda de flores en el monumento del levantamiento del gueto de Varsovia.
Bueno, y un sorprendente anuncio, el del presidente chino, Xi Jinping, que le ha pedido a Donald Trump que sea contenido en las decisiones que tome respecto a Corea del Norte, no sea que la imprudencia o la dureza de Trump venga a perjudicar y a desencadenar lo que nadie quiere, que es el conflicto con el dictador de Corea del Norte. El presidente chino Xi Jinping pidió este lunes a su homólogo estadounidense Donald Trump que ejerza la contención ante las tensiones que protagonizan Estados Unidos y Corea del Norte, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores chino. En una conversación telefónica entre ambos mandatarios, Xi subrayó que China se opone firmemente a las acciones que violen las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El presidente chino aludió así a las pruebas nucleares y de misiles de Corea del Norte, un día antes de que se celebre el aniversario de las Fuerzas Armadas norcoreanas, una fecha en la que se baraja la posibilidad de un nuevo ensayo atómico por parte de Pyongyang. Estados Unidos ha anunciado el envío de un grupo naval encabezado por el portaaviones Carl Vinson a aguas próximas a la península de Corea, lo que Pyongyang consideró una provocación bélica. China se encuentra en una situación delicada dado que Trump le ha acusado de inmovilismo ante las pruebas balísticas y nucleares norcoreanas y ha llegado a amenazar con que Washington actuará por su cuenta si Pekín no mueve ficha. Bueno, hoy tenemos la mesa de trabajo de asuntos de la política nacional repleta con esa dimisión de Esperanza Aguirre. La verdad es que, yo lo dije aquí el viernes, se va a producir una decisión de Eloy Velasco obvia, que será enviar, tal como es Velasco, será enviar a prisión de forma incondicional a Ignacio González y no pasarán muchas horas antes de que dimita Esperanza Aguirre, y así ha sido. Bueno, luego entraremos a valorar las razones de la decisión de Esperanza Aguirre. Veo por ahí sus votaciones, les ruego que se expresen libremente. La pregunta era, ¿Aguirre debía pagar lo de González y Granados? Digo González y Granados porque eran sus dos manos derechas. O sea, en algunas cosas mandaba más Granados, en otras más González, pero ambos dos han crecido bajo el amparo político, las ideas, la gestión, y ambos dos pues han venido a defraudar ante el público, ante el elector, la idea de que el PP gestiona mejor, que ha sido la idea nuclear que ha condicionado el voto a la derecha, y es una lástima pues que esto venga a empañar cosas que se han hecho, pero que muy bien, en la Comunidad de Madrid, mucho mejor que en otras, para ser claro y transparente. Sin embargo, pues lo que es no cabe, y al final pues esto se desborda. Y cuando se desborda, es el caso, ha habido una decisión que yo quiero comentar con usted. Vamos a empezar por ahí, luego escucharán a Esperanza Aguirre, los que se la hayan perdido en esa rueda de prensa cortísima de apenas 2 minutos, en las que nos ha dicho pues que dimitía enfadada por tener que pagar el pato de una situación que en algunos aspectos pues algunos de ustedes consideran injusta. Pero al tiempo que la Comunidad de Madrid hacía un anuncio muy importante, que es que se va a personar en el caso como presunta pues dañada por el trajín de dinero público que iba de las cuentas o del dinero de todos los madrileños en el canal de Isabel II a algunos bolsillos y algunas cuentas, sea en Hong Kong o sea en Panamá o sea donde fuere. En Suiza parece que también las hay, ¿no? ¿Qué significa esa decisión de la Comunidad de Madrid? Bueno, la Comunidad de Madrid está interesada en este pleito, ¿cómo no? Se supone que ese dinero salía de la Comunidad de Madrid, es la principal interesada, al margen de las responsabilidades penales, en las responsabilidades civiles, recuperar eventualmente esas cantidades, supuestos se puedan localizar, pues para compensar los delitos que supuestamente se han cometido contra la propia Comunidad de Madrid en ese tipo de decisiones, bueno, pues que de algún modo suponía un desfalco para el activo patrimonial de la Comunidad de Madrid. No tiene otra, la Comunidad de Madrid es lo normal que se persone, sería insólito que se desentendiera total y absolutamente de este pleito, por tanto es lo normal, y bueno, esperemos que esa personación sirva también para aclarar los hechos, sí, ¿no? Lo que pasa, don Alberto Serrano, es que no siempre suele llegar tan pronta esta decisión política, que lo es. Sí. Normalmente, si se producen este tipo de decisiones, siendo del mismo color político, se produce mucho más terciado el procedimiento. Totalmente de acuerdo. No el primer día activo, el primer día hábil después del ingreso en prisión. Totalmente de acuerdo. Lo normal es que las declaraciones hubieran sido del tipo presunción de inocencia, hay que esperar, pero desde el primer momento se vio a Antonio Hernández una predisposición muy negativa en relación con estos señores. Se supone además, por lo que ha manifestado la propia presidenta, que la documentación
venía de la propia Comunidad de Madrid en colaboración con el juez de Velasco, y en este punto hay que decir que es paradójico que los podemitas en el Ayuntamiento de Madrid llevan 2 años, no han sacado nada sobre la gestión precedente del PP, el caso de la precedente alcaldesa y anteriores, y sin embargo la Comunidad de Madrid, contra la precedente gestión también del Partido Popular, pues ha sacado alguna cosa que la estamos viendo. Ya sabe que a ellos les va más el rollo del scratch, el autobús, el bus de la trama y todo esto, que el trabajo serio y formal. En cualquier caso, hay otra decisión importante que no se nos puede pasar desapercibida, y es que el Comité de Conflictos, el Comité de Garantías y Conflictos del Partido Popular, pues en el minuto 3 de que fuera detenido Ignacio González, decidió la expulsión cautelar como militante del Partido Popular del que fuera presidente de la Comunidad de Madrid. Y esto es muy importante, porque viene a decir a las claras, clarísimas, oye, ni un milímetro de concesión de presunción de inocencia. Ya no, cuando detienen a alguien y todavía no se ha explicado ante el juez y todavía el juez no ha emitido un auto de ingreso en prisión no superable confianza, pues hombre, no hay muchos casos tampoco, y ya esto de la corrupción empezamos a ser expertos, no hay muchos casos en los que hayamos podido ver pues que efectivamente el partido en cuestión actúa y dice, no, tú ya no estás entre nosotros, ya no eres de los nuestros, ¿no? Pero es que mucho sobre este señor llueve sobre mojado, porque hay que recordar que ya fue vetado cuando aspiró a ser presidente de Caja Madrid, que es lo que él realmente quería, creo recordar, en el año 2009, y a partir de aquí también fue vetado en el año 2013, creo, para ser el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad madrileña. Por tanto, el PP le tenía cogida la matrícula a este señor de hace tiempo. Es más, si ustedes tienen buena memoria, algunos tal vez recuerden que cuando Esperanza Aguirre decidió retirarse y, como hoy, dimitía en una rueda de prensa un mes de septiembre del año 2011, si no recuerdo yo mal, pues resulta que, o 12, no sé si... Sí, septiembre de 2012 creo. Bueno, pues resulta que en el Partido Popular muchos pelearon contra la idea de que dejara a Ignacio González, que era pues su segundo en el Gobierno de Madrid, y querían otro tipo de decisión, y aquello en aquellos momentos algunos lo interpretaron como una injerencia de Rajoy sobre el Partido Popular madrileño. Y muchos, durante mucho tiempo y con enorme entusiasmo, y bueno, pues en alguna ocasión yo también he pecado de esto, ¿no? Hemos considerado que es que al Partido Popular le molestaba, al Partido Popular Génova, Mariano Rajoy, le molestaba alguna de las actitudes de esa doble alma del PP que parecía muy guiada por Esperanza Aguirre en el PP madrileño, y que había ahí una pelea sorda. La última vez que la vimos fue a propósito de la reducción del impuesto de sucesiones y donaciones, en la que pues tuvo que emplearse, y bastante a fondo, Cristina Cifuentes, para que Montoro no le hiciera retroceder, porque parece que algunas de las ideas liberales impuestas durante años por doña Esperanza pues no contaban con demasiado entusiasmo en las filas del Partido Popular de la calle Génova. Es cierto, el aguirrismo no sentaba bien en Génova, pero dentro del aguirrismo también había sus propias facciones. Bueno, pues Ignacio González representaba la facción, era la más dura del aguirrismo. De hecho, creo que le tenían un mote que era algo así como el desollinador de Esperanza Aguirre. Y entonces, en concreto, esta era una persona que iban a por él de hace mucho tiempo. De hecho, esto que fue el Delfín fue a última hora y prácticamente como venganza por lo que pasó, porque el Delfín de Esperanza Aguirre nunca fue este señor. Nunca, yo creo que por una serie de circunstancias se aupó a la primera línea, pero ella tenía otros delfines en su día, Güemes, y la última, antes de que dimitiera, era pues la que era entonces consejera de Educación, Lucía Figar. Y esta era la persona que, cuando dimitió, estaba a su derecha llorando desconsoladamente porque a ver qué iba a pasar, y ella es la que en principio se postulaba como sucesora de Esperanza Aguirre, nunca este señor González. Bueno, momento ya cumbre en el que quiero que escuchen a Esperanza Aguirre en esos 2 minutos con los que salda su trayectoria política. Y, hombre, pues no es plato de gusto, nadie se alegra, pero en cualquier caso yo creo que es mejor esto que vivir los desaires a los que la pudiera someter pues Manuela Carmena, por ejemplo, en los plenos del Ayuntamiento de Madrid, en los que
a pocas propuestas que hiciera, seguro que encontraba el reproche de la actitud de Ignacio González. Y sobre todo, yo que me he criado viendo películas del oeste, en ese sentido, ¿ella qué podía aportar más al Partido Popular? Ya lo había dado todo. Es el momento de retirarse y dejar paso a otras personas. Por el bien incluso del recuerdo de Esperanza Aguirre como lo que fue el alma en paralelo de un PP distinto que pensaba en términos de unidad de España, antiterrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente Tur siempre fue que habló claro. En un momento en que había de algún modo una tiranía de lo políticamente correcto, ella hablaba claro, de manera directa, y eso llegaba a la gente, qué duda cabe. Sin duda, por eso hay tanta gente que la admira, y esta es la clave del asunto. Bueno, vamos a escuchar esos 2 minutos a los que yo me refería antes, en los que nos dice Esperanza Aguirre que se marcha engañada, se siente engañada y se marcha. Ignacio González ha sido una persona de mi máxima confianza. Le conocí en los años 80 en el Ayuntamiento de Madrid, donde era funcionario por oposición. Le nombré subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura cuando fui ministra. Después, ya no conmigo, fue secretario de Estado de Administraciones Públicas y de Inmigración. Cuando fui presidenta de la Comunidad de Madrid, hasta septiembre de 2012, le nombré vicepresidente. En algunos momentos de mi presidencia, algunos medios le señalaron como inmerso en asuntos que podrían ser calificados de incorrectos. Le pedí explicaciones y me las dio en privado de manera exhaustiva. Y ahora me siento engañada y traicionada. No vigilé más. Este auto y esta prisión no son una prueba definitiva contra él, pero sí demuestran que yo no vigilé todo lo que debía. Por eso dimito del cargo político que ostento, concejal del Ayuntamiento de Madrid y portavoz del Grupo Municipal Popular, un cargo en el que me colocaron los ciudadanos de Madrid con sus votos. Bueno, no ha habido preguntas, por lo tanto no ha habido respuestas y esto es todo. 2 minutos y doña Esperanza se retira a su domicilio, supongo yo que a ejercer de abuela, ¿no? Que es lo que por su edad y condición pues toca. La votaron, pero con la cláusula rebus sic stantibus que contaba usted el otro día, es decir, mientras sigan así las cosas. La verdad es que las cosas han cambiado sustancialmente, yo creo, desde la que la votaron, procede en consecuencia lo que ha hecho, no tenía otra. Yo lo he dicho 1000 veces, lo que más me ha gustado de la trayectoria política de Esperanza Aguirre fue ese momento cumbre para la historia de la ciudad de Madrid en el que ella propone a Antonio Miguel Carmona y a la representante de Ciudadanos, Begoña Villacís, oye, vamos a formar un cuerpo, digamos, que administre esta ciudad. Yo no seré alcaldesa, lo serás tú, Carmona, pero esto será mejor, siempre será mejor esto, esa unidad de 3 partidos no podemitas que conquiste el Ayuntamiento Manuela Carmena. Ese fue, desde mi modo de ver, el acto de generosidad política más extraordinaria que yo he visto en nadie. Aquí en España, desde luego. Y no me caracterizó por ser especialmente lameculos de la señora Esperanza. 2 años después, la ciudad de Madrid pierde empleo, sí. porque hay mucha inversión que se ha marchado y otra no se ha reactivado. Dicho esto, y lo digo para que vean que uno trata de ser ecuánime, sobre la trayectoria de Ignacio González hay 2 imprecisiones, creo. Una, llamar a sus acciones incorrectas. Incorrectas no, si acaso delictivas. Presuntamente incorrectas, todavía. No. Presuntamente delictivas, si acaso. Incorrectas es lo que diría mi madre de algo que haga yo, claro. Que siempre las madres disculpan, pues no. Sí. En este caso, incorrectas es evaluar mal el asunto. Desde luego, con Granados no puede decir que sean incorrectas, espero. Bueno, luego además contradice esa idea tan aguirrista de, no, yo fui la primera que llevó a mis alcaldes que estaban implicados en la Gürtel a los tribunales. Bueno, pues envainada general.
sobre la trayectoria política de Ignacio González, que arranca, él es abogado por la Autónoma, técnico del Ayuntamiento de Madrid, como técnico de oposición, sí, pero técnico rasito, en el barrio de Usera. Sí. De ahí salta como jefe de servicios al barrio de San Blas, y ahí se ocupa de asuntos culturales, educativos, etcétera. Bien, lo que le cambia la vida, como a tantos otros del Partido Popular, fue el gran éxito del PP en el 2006, y esto estira el acordeón y se lleva, por ejemplo, a Esperanza Aguirre al Ministerio de Cultura y Educación. Y ella decide, pues porque le habría parecido Ignacio González un tipo vivo, un tipo inteligente, maniobrero, o que porque le jaleaba... También venía del partido, era de familia del Partido Popular. Sí, lo fue, sí, es cierto. Bueno, el caso es que Esperanza se lo llevó de su secretaria del Ministerio de Educación, como ya contaba ahí, le sacó de Lilliput y de donde están los enanitos de Lilliput y le convirtió en alguien más relevante, se lo llevó al Ministerio y le convirtió en su secretario. Sí. Lo haría bien, digo lo haría bien porque otros le ficharon al personaje y se lo llevaron al Ministerio del Interior, Ángel Acebes. Le convirtió en una especie de secretario de Estado, antes no se llamaba así, se llamaba delegado del Ministerio del Interior para asuntos de extranjería y de inmigración, pero no le sentó nada bien, duró apenas unos meses y volvió con Esperanza Aguirre, volvió negociando muy bien las cláusulas del contrato en términos futbolísticos, porque ya cuando volvió investido de la chapa, el autoritas, de ser vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid y un cargazo en el Partido Popular madrileño. O sea, que ya entró con entorchados de brigadier, ¿no? Bueno, esto lo digo porque conviene tener claro cómo ha sido la trayectoria de unos y de otros. Se suponía que tenía más fuerza en el partido Granados, que venía más de abajo, y él le tenía más fuerza entre el gobierno de la Comunidad de Madrid. Entre los dos, de algún modo, hacían balancín y se compensaban entre los dos. Bien, yo creo que el gran reproche que conviene hacerle a Esperanza Aguirre, que contrariamente, ustedes pueden pensar que Esperanza Aguirre era una especie de, pues como el Cid, ¿no? Que ganaba batallas, incluso malherida, ¿no? Pues no. Esperanza Aguirre no es una persona que se quede en el despacho sin saber dónde va este papel, qué hace aquel, qué hace el otro. Es una mega controladora, y lo digo con respeto y con cariño, o sea, que no es una persona que se desentienda de cómo van los asuntos, es una persona pues, que se hace muchas preguntas, incluso de estas del Vanity Fair de la sociedad. Bueno, muchísimas. Pero además es conocido que ella nombraba directamente dentro de consejería a determinadas personas que la informan al margen del consejero, por tenía un control interno de lo que estaba pasando. Sin duda. Por eso es imposible que Esperanza Aguirre no se hiciera preguntas a propósito del enriquecimiento de Ignacio González. Claro. Ignacio González no es de una familia especialmente pudiente, normal, su esposa clase tampoco, media, podríamos decir. Su padre fue funcionario de diferentes lugares, del INI, en fin, de diferentes cuestiones en tiempos de la transición. Tiene varios hermanos. Con Franco, en tiempos de la transición, y luego pues con algunos alcaldes madrileños, porque acabó su vida laboral como siendo ejecutivo de abastos y mercados, de jefe de abastos y mercados del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, sin embargo, Esperanza Aguirre, como pocos o como muchos, no lo sé, tuvo la oportunidad de hacerse preguntas. ¿Por qué? Pues porque los González, Ignacio González y su señora Lourdes Cabero, invitaron a doña Esperanza y a medio Partido Popular a la inauguración del Casoplón en Aravaca, justo enfrente de donde está el CNI, la Cuesta de las Perdices, 500 metros cuadrados. Hay quien ha estado en esa casa y asegura que el interior es bastante hortera. Yo no he estado nunca y no puedo calibrarlo, pero en cualquier caso sí demuestra un cambio de estatus. Tenía dos domésticos, tenía jardinero, tenía, en fin, una serie de cosas que uno podía empezar a hacerse preguntas. Luego también podía hacerse preguntas respecto de los viajes, porque era un no parar. Siempre a Londres. Barco con tripulación a Estambul, estancias en el Ritz porque el barco se nos queda incómodo, París, Londres, bueno, luego todas estas cosas de querer ver mundo, que está muy bien, pero claro, que dicen, oye, ¿de dónde saca para tanto como destaca? Por ejemplo, hay un viaje
muy sonado que produce Ignacio González y Señora junto a Pedro Antonio Martín Marín, que había sido el sustituto se acordarán, de aquel secretario de Comunicación que tuvo Aznar, ¿cómo se llama? Sí, Rodríguez, ¿no? Miguel Ángel Rodríguez. Exacto. No me salía. Buen amigo, además. Y un hombre con capacidad intelectual que escribe cosas que están muy bien. En cualquier caso, su sustituto, Pedro Antonio Martín Marín, que es un hombre que ahora mismo es consejero de la COPE y de la cadena de televisión 13, por cierto. Bueno, pues también se fue junto a Ignacio González a un viajecito por a conocer la gran fauna africana, Sudáfrica, un viaje para ver los Big Five y esas cosas, del turismo de lujo, porque estamos hablando de unos 8.000 euros per cápita. Por persona, ¿no? probablemente sí. Claro. Algo que fue muy conocido, si yo lo conocí y no soy del PP, mucha gente, claro. Tengo un conocimiento de la administración de la Comunidad de Madrid corto, pues seguramente muchos también se lo podían preguntar, muchos seguramente también tenían obligación de preguntarse cómo es posible que tuviera un apartamento en Marbella que le costaba 2.000 euros de alquiler al mes y unos gastos de comunidad de 1.700. Eso es lo que decía él. Vale. Cómo esta empresa con aquel tipo impresentable que aparece de testaferro de Roddy otros, Baylor. Sí, a través de una empresa de Delaware asegurase que esto era normal, ¿no? Empresa de Delaware que tiene un apartamento, un dúplex en Estepona, que tiene piscina y que además tiene de vecina a la hija de Franco. Exactamente. Dice, oye, pues digo yo bueno, que... para que se haga una idea, los 2.000 euros lo que pagan de comunidad. Solo. Esperanza Aguirre, que es un lince en esto de las trayectorias sociales, que conoce a todo el mundo y que se lo sabe todo, de casi todos, seguro que tuvo algún conocimiento de todo esto, ¿no? En ese viaje a Sudáfrica también iba Enrique Sánchez, que es un empresario que ha estado muchos años en la Junta del Real Madrid, ya no está en la Junta del Real Madrid, pero tiene una empresa de seguridad muy conocida, Securisa, en fin, En cualquier caso, mucho dinero, el que acreditan los viajes de don Ignacio González y Señora, cosa como para hacerse algunas preguntas. ¿Y dónde estudiaban las hijas también? Sí, las hijas estudiaban en unas universidades de primer nivel. Por cierto, que el yerno de Pedro Antonio Martín Marín, que esto es algo de lo que también me parece a mí que son culpables los gobiernos del PP, generalmente, la endogamia. Borja Sarasola es el yerno de Pedro Antonio Martín Marín, ¿no? Que llegó consejero con Ignacio González. Bueno, y luego hay algunas otras consideraciones sobre lo que Esperanza Aguirre supo y ocultó o disculpó o no consideró importante, o en fin, hizo vista, como dicen los porteros. Por ejemplo, algunos lujos que se daba Ignacio González y otros que pasaron por el canal, como un comedor en las alturas, que tenía unas azafatas privadas para servir los manjares. Los sindicatos del canal se quedaron ojipláticos cuando una de ellas tuvo un percance laboral y descubrieron que estaban trabajando en el canal sin saberlo, ¿no? Gracias o por mor del accidente de esta chica, ¿no? Luego algunas compras de edificios que hacía el canal también eran muy llamativas. Seguro que si a mí me vinieron con el cuento, a Esperanza Aguirre, ¿cómo no le van a ir con el cuento? Claro. Incluso en el territorio siempre comanche de las pesquisas. Por ejemplo, es evidente que algo le debió llegar a Esperanza Aguirre de que Salvador Vitoria, que fue el sucesor en el canal de Ignacio González, impulsara, y ahora Salvador Vitoria está imputado en la Púnica. Por otras circunstancias. Sí, por otras circunstancias, pero por intentar pagar a Alejandro de Pedro para limpiar el pasado de Ignacio González, que es una cosa que con dinero público, pues mire usted, no se puede hacer, ¿no? En cualquier caso, parece que Vitoria encargó algunos trabajos periodísticos para bajarle los humos a Cristina Cifuentes, que era como el Pepito Grillo del PP en aquella época, ¿no? Estos trabajos no cesaron hasta que Cristina Cifuentes tuvo aquel accidente que le pudo haber costado la vida. Ahí hubo bajó la tensión. Sí, bajó la tensión, aunque luego ha habido conatos bastante serios. Por ejemplo, Cristina Cifuentes denunció que alguien la seguía y que estaban
intentando componer un dossier sobre las actividades privadas de esta política del PP. Y bueno, pues si a mí me llamó la atención, estoy seguro que Esperanza Aguirre podía haber puesto a cada uno en su sitio, ¿no? Y averiguar por qué había algunos medios que consideraban central y la noticia del día algunas actividades privadas de Cristina Cifuentes. Bueno, desde luego, Esperanza Aguirre no vio la jugada de Luis Vicente Moro, este hombre de la policía, digamos, en fin, de ese Ministerio del Interior, siempre tan complejo, que le propuso a Nacho González crear una especie de departamento de espionaje, que fue muy llamado, fue muy conocido y muy comentado. Gestapillo, ¿no? Yo creo que fue un verano en el que no se hablaba de otra cosa. Este Luis Vicente Moro es íntimo amigo de Ignacio González, esto es público y notorio. Ahora ejerce de delegado de gobierno en Ceuta, creo. Y en cualquier caso, pues él tuvo una sentencia en el Tribunal Supremo, donde le inhabilitaron, pues porque al parecer pues hizo de su capa un sayo en revelación de secretos, que es algo prohibido a un funcionario de cierto nivel, ¿no? Bueno, oiga, y por cierto, Esperanza Aguirre seguro, pero es que no puede ser de otro modo, seguro que supo de una adjudicación que hizo el canal de Isabel II en tiempo de Ignacio González, o quizás algo después, no lo recuerdo, en favor de su cuñado para hacer un campo de golf. El cuñado se llama Juan José Caballero Escudier, es uno de los que están ahora, es uno de los que están ahora en Soto del Real, ¿no? Bueno, para hacer un golf, y lo extraordinario es que competían tres opciones, la de el cuñado de Nacho González, este señor, Juan José Caballero Escudier, ACS, una filial del grupo de Florentino Pérez, grupo muy poderoso y muy renombrado, y una empresa especializada en hacer campos de golf. Sin embargo, oiga, le tocó la lotería al cuñadísimo de Nacho González. Nacho es como Esperanza llamaba a Ignacio González, Nacho. Y bueno, poco a poco pues también pudimos ver cosas bastante asombrosas, ¿no? Pues que la señora de Ignacio González fuera situada como adjunta en la presidencia de la patronal madrileña. Era muy importante. CEIM, con Arturo Fernández. Donde han mandado gente muy próxima, empresarios muy cercanos a Esperanza Aguirre, pues es algo, bueno, no voy a dudar de la capacidad de la señora Lourdes Cabero, a la que no conozco, y que además preside una conocidísima casa de subastas de arte, Subastas Segre, donde tiene una pléyade de amistades, gente muy del PP, todos ellos, o casi todos ellos, ¿no? Pero bueno, todo esto lo sabía perfectamente Esperanza Aguirre, lo que pasa es que pues no le pareció importante. Estaremos de acuerdo, Xavier, en que la obligación de los políticos es establecer las condiciones económicas, sociales, jurídicas, o sea, para que crezca el empleo, que haya riqueza, perfecto. Esto estamos todos de acuerdo. Y si baja el paro, fenomenal para los políticos, se llevan ese tanto, se apuntan ese tanto, y si sube el paro, pues que están haciendo las cosas mal. Bueno, pues en idéntico sentido, también, a mi modo de ver, es esencial en los políticos generar condiciones de limpieza para que este tipo de cosas no surjan. Porque yo creo que este tipo de cuestiones surgen en unas estructuras podridas. Es decir, esto no es una cuestión de que un político decida pues meter mano a la caja pública, por así decirlo, sino que con carácter previo ha generado una estructura podrida que posibilita, que permite todo este tipo de situaciones, ya sea el canal, ya sea la Ciudad de Justicia, ya sea la sanidad, ya sea lo que sea, porque es una estructura esencialmente podrida que cuesta formar. Cualquier funcionario que lleve 30 o 40 años en la administración podrá dar fe de ese proceso de degeneración de las estructuras administrativas que hoy por hoy parece que no están para frenar al poder y ajustarle la ley, sino al contrario, parece que están para establecer como una especie de autopista hacia este tipo de situaciones que luego penosamente tenemos que ver cómo nos las cuentan desde los juzgados. Y la pena viene de que la visión que tenía el gobierno de Esperanza Aguirre, y Esperanza Aguirre como gran lideresa, de la sanidad, de la educación bilingüe, de los transportes, de la modernización de un Madrid que aspiraba a ser locomotora de España y que lo ha sido, gracias a ese impulso liberal, podríamos decir, dentro de, en fin, pues facilitar la vida al ciudadano, que es lo que se le pide al político. Desde luego. Hacer que haya menos paro
en Madrid que en otros sitios y hacer de la Comunidad de Madrid una comunidad puntera, pues en eso éxito total, a pesar de no estar allí, a pesar de haber dejado a uno que probablemente, bueno, tampoco se nos ha explicado nunca qué pasó con la primera dimisión de Esperanza Aguirre, ¿no? Pero bueno, no quedó claro. Ella dijo que se iba por problemas de salud, que luego se han visto que tampoco era para tanto, justamente para ella. Bueno, en cualquier caso, da igual, es historia ya, pero lo cierto y verdad es que está mal que esta página que debiera ser la guía para otros, acabe de este modo tan pérfido, tan obsceno, ¿no? Es decir, de la codicia, de las aventuras en América Latina, de cómo comprar y vender empresas allí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque, miren, una compañía pública no puede ser sociedad anónima. Eso está claro. Empieza una perversión. Y a esa perversión le vamos añadiendo otras que acaba uno no sabiendo dónde está. Bueno, ya me opongo a que una compañía de aguas pristinas, transparentes y buenísimas como el canal de Isabel II lleve ese nombre. Primero porque Isabel II no hizo nada, muy poco por el agua de los madrileños, y luego porque todo lo que sea transparente y pristino no se puede asociar al nombre de Isabel II, que quieren que les diga. Para otro tipo de negocios podía servir, pero para el del agua transparente y buena y pura y tal, pues no sé si es lo mejor. En cualquier caso, la compañía ha ido como un tiro, ha ganado mucho dinero y ese dinero tenía que haber servido para reducir la deuda de la administración madrileña, como buena liberal, mi esperanza, podía haber impuesto esa línea. Segundo, pues para reducir el agua a los madrileños, el precio del agua, quiero decir, abaratarla de manera que, además de por su calidad, estuvieran orgullosos de los precios que ofrece. Es una manera de incidir en el marco de competitividad de las industrias, de las empresas y de los madrileños en general. Bueno, no fue así. Se dedicaron a ir a invertir a Colombia, a Brasil, a la Dominicana. Querían más dinero. Sí. Y entonces, chicos, ya empezamos a entrar en una dinámica en la que, como no sabes si eres público o eres privado, no sabes quién te audita, no sabes cómo tal. Claro, y el gestor de aquello, Edmundo Rodríguez Sobrino, que era el gran ojo del lince de las inversiones por las cuales los madrileños hemos pagado 21,5 millones de euros de algo que valía 5, por ejemplo. Esta es la brasileña, pero podríamos hablar de la colombiana. La colombiana tiene historia aparte, ¿eh? La colombiana, ya verán ustedes dentro de poco qué nombres empiezan a arreciar en lo judicial para echarse a temblar, ¿no? Ya sé que en América Latina todos los negocios tienen una condición sine qua non, que es el pago de la coima, el pago del diezmo, de la comisión, como en Cataluña con los Pujol, para entendernos, ¿no? Por cierto, mañana vamos a tener noticia que viene a declarar la audiencia Jordi Pujol Ferrusola. Bueno, cierro paréntesis, me sabe mal todo esto, pero se lo han buscado a conciencia. Se lo han buscado a conciencia porque esto no pintaba bien desde hace muchísimo. Y alguien ha querido mirar para otro lado. Yo he tenido, por ejemplo, ciertas bronquitas con Esperanza Aguirre aquí en El Gato, a propósito de la web, a propósito de que, en fin, que eso no encajaba, a propósito de las conversaciones que tenía con algunos comisarios. Ignacio Se enfadaría González, con usted, seguro. Sí, se enfadó mucho, porque ya, pues, en fin, es como es. Sí. Todos somos como somos, yo también soy como soy. Sobre el canal hay que decir que normalmente cualquier estructura administrativa, Xavier, genera un gasto para el ciudadano. Bueno, pues el canal era y sigue siendo de las pocas empresas públicas que hay en este país que no cuesta ni un duro. Es una empresa absolutamente gratuita e incluso aporta cantidades al contribuyente. Bueno, pues en el año 2008 esta empresa pública inició un proceso de transformación que concluye en el año 2012, como ha dicho usted, con la conversión en una sociedad anónima Canales de Segunda Gestión. Bueno, pues esta es una sociedad que paradójicamente no tiene capital privado, no encontraron ese inversor. Acuérdese usted que hubo negociaciones con Aguas de Barcelona que no culminaron, no gustaba Aguas de Barcelona, no sé si llevaría también alguna comisión otro por ahí, pero bueno, no culminó ese inversor y hoy por hoy pues el capital es íntegro de la Comunidad de Madrid más un porcentaje pequeño en el cual participan 111 ayuntamientos de la comunidad. Por tanto, capital probablemente público, pero ya con una forma privada. Una forma privada supone, como es lógico, que van a buscar dinero. Esto es lo esencial de cualquier entidad privada. Lo que pasa es que aquí se produce una cosa que ya hemos visto en otras situaciones, es que el dueño, que sean los madrileños, en este caso, está muy alejado del administrador. El administrador puede tener sus propios intereses y el dueño no se entera, en este caso los madrileños, no nos enteramos absolutamente de nada. Entonces, ese es un caldo de cultivo, yo creo que malo, esto es lo que comentaba antes, determinadas estructuras pues, tienden a pudrirse, pues un caldo de cultivo malo, en el cual pues, algún administrador puede hacer
lo que ha pasado finalmente con las consecuencias que estamos viendo. Bueno, en todo esto del canal, novedades, además de la dimisión de doña Esperanza, además de que Ignacio González sigue ahí en Soto del Real, a la expectativa de, como preso preventivo, a la expectativa de qué es lo que sale de ese juzgado del juez Eloy Velasco, ¿verdad? Bueno, pues hoy, como novedad, cuarto ejecutivo de La Razón imputado en el caso. Se llama Santiago Barreno, es el presidente de la sociedad editora del diario La Razón. Ya les contamos que el director editorial, Mauricio Casals, ya les contamos que el director del periódico, Francisco Marguenda, y ya les contamos que su consejero, no sé si delegado o no, sobre esto hay diferentes teorías, Edmundo Rodríguez Sobrino, ya estaban imputados en el asunto del caso Canal, para su derivada de posibles presiones a Cristina Cifuentes para que depusiera su actitud crítica hacia la gestión de la sociedad cuando llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Bueno, y más novedades no hay, simplemente que ya son 60 los investigados en el caso del Canal, con diferentes suertes, esto es cierto. Los hay que tienen fianzas de 4 millones, de 1 millón, de 100.000 euros, los hay que han quedado en libertad con fianza, los hay que están en prisión incondicional, los hay que están en prisión eludible, en fin, estos términos técnicos, en fin, hay un lío espantoso. Hoy ha saltado una noticia que quiero explicar bien, porque yo creo que algunos periodistas no lo han hecho del todo bien. A las 12 aproximadamente de la mañana saltaba la noticia de que Eduardo Zaplana y de que Juan Miguel Villarmir estaban imputados en este asunto. Hoy van a serlo, sí. No es así. Luego han variado los titulares, de imputados han pasado a investigados, y luego con sutiles diferencias gramáticas ha venido a quedar la cosa a estas horas, las 8:14, en que el juez les está investigando, no que haya un auto... Está preinvestigando, sí, efectivamente. No que haya un auto que va por ellos, vamos. Decrete la imputación. Esto no es poca cosa. Les voy a contar la enjundia de la Hombre, claro. Caso que Eloy Velasco decidiera la imputación de Eduardo Zaplana, tendría que inhibirse, puesto que Eduardo Zaplana fue jefe, el político que le fichó como director general de Justicia para la Generalitat Valenciana en los primeros años 2000, creo que fue en 2003. Bien, así que no sé quién ha dado marcha atrás, si el propio Eloy Velasco o los periodistas. El asunto es que a estas horas de la tarde-noche no está investigado, antes se decía imputado, Eduardo Zaplana, y tampoco, según me consta, porque he hecho averiguaciones, Juan Miguel Villarmir, el propietario, ingeniero de caminos de OHL. OHL, que tiene un nombre muy pomposo, tuvo un consejero delegado que se ha librado de todo esto, del caso Púnica, etcétera y tal, que se llamaba Josep Piqué, se acordarán todos, ¿no? Sí, sí. Y OHL, que queda tan tecnócrata todo esto de las iniciales, era Obrascón, Huarte y Laín. Seguramente se acordarán de esos nombres más y mejor. Agrupadas con diferentes crisis en una cáscara mayor, y está OHL, o si quieren, Obrascón, Huarte y Laín, implicada en el caso Púnica y en algunos más que tienen que ver con la supuesta presunta financiación irregular del Partido Popular. Ya saben que hay uno de estos ejecutivos de la compañía de Villarmir, que se llama Javier López Madrid, que fue consejero delegado, ya no lo es, que tiene su singularidad porque está imputado en otras causas, y aquí también. Famoso Compillogi. Compillogi, el amigo de la reina doña Leticia y también del rey don Felipe, sobre todo del rey don Felipe, pues es un tío que tiene un avión privado en el que han hecho muchos viajes, sobre todo parece que el rey antes príncipe, ¿no? Quiero aportar otro elemento, Xavier, si me permites, sobre por qué está Eloy de Velasco investigando a estos señores. Bueno, lo está investigando porque él es un juez de la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional tiene un ámbito de actuación limitado. Bueno, pues ¿por qué está investigando a estos señores? Porque se supone que son delitos fuera de España. O sea, es que curioso, a Ignacio González se supone que le está investigando la Audiencia Nacional porque hay delitos cometidos fuera de España que se ha irrogado su competencia al juez Eloy de Velasco. Digo yo, ¿no ha cometido delitos en España?
porque no hay ningún juez persiguiéndole, por así decirlo, con lo cual tiene que ser Eloy de Velasco. Oiga, esto también me parece... Y hay otra nota a pie de página que hacer, es por qué Eloy Velasco salió de la Generalitat Valenciana, a la que acudió como un fichaje espectacular de la época Zaplana. Pues parece que fue por un lío sobre sus gastos con la tarjeta de crédito que le dieron para atender sus cuestiones particulares. Bueno, dos cosas. El juez cita como investigado a Villar Mir. No es exactamente así. Le está investigando y tal vez le cite como investigado, pero hemos preparado un vídeo que se nos ha quedado en esto un poco mal perfilado. Por eso lo corrijo de antemano. Vamos con el vídeo sobre lo de Villar Mir. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha citado como investigado al dueño de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir, en el caso sobre la presunta corrupción en el canal de Isabel II. El magistrado ha pedido información sobre un nutrido grupo de personas, entre ellos el que fuera viceconsejero de la Comunidad de Madrid e imputado en la trama Gürtel, Alberto López Viejo, y el exministro Eduardo Zaplana, que aparece en el sumario en conversaciones intervenidas a Ignacio González. En el auto dictado el pasado viernes por el juez Velasco se recoge que González propuso al exministro montar una estructura financiera opaca en el extranjero para canalizar algún tipo de operación a medio-largo plazo. El propio Zaplana negó el sábado en un comunicado haber tenido ninguna sociedad ni relación mercantil con Ignacio González. El yerno de Villar Mir y consejero de OHL, Javier López Madrid, fue detenido el pasado viernes, aunque quedó en libertad con fianza de 100.000 euros tras declarar ante el juez por el presunto pago de una comisión de 1,4 millones de euros al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Bueno, esto sí cambiaría las cosas. La imputación de uno de los grandes de la construcción en asuntos de corrupción de administraciones que dan importantes negocios por un salto cualitativo, adjudicaciones, licitaciones y tal, yo creo que es lo que mejor le viene a España. No lo digo, yo no quiero prejuzgar al señor Villar Mir, al que no conozco, sino hemos visto muchos casos de corrupción, pero pocas veces que el que paga, el que obtiene, sea el que pringa judicialmente. Esto se arregla con unas declaraciones, se les da pena de telediario, tienen que pagar un tal, pero al final siempre se van de rositas. No sé si este también será el caso. En fin, ya veremos, ¿no? En cualquier caso, hay otro lío, es que esto vamos de lío en lío, pero ya lo siento. Resulta que ha habido una reunión entre José Antonio Nieto, que es secretario de Estado de Seguridad, y el hermano de González, y que esa reunión, el hermano de González trabajaba en Mercasa, era directivo de mercados de la sociedad esta Mercasa, le han cesado, parece que tenía algunos negocios un poco improcedentes y se reunió, cuando ya sabía que estaba siendo investigado, se reunió con este hombre, José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad, que ha sido hábil y ha sido rápido, pero primero escuchemos a Pablo Casado, que sugiere que Nieto engañó al secretario de Estado de Seguridad. Menudo secretario de Seguridad, si le engaña uno que no sabe que está imputado. Como Jorge Fernández, que grabaron en su despacho, ¿no? En cualquier caso, el señor Nieto, José Antonio Nieto, dice que la reunión no tuvo nada que ver con los asuntos por los cuales le está investigando la justicia a este hombre, al hermano de González. Vamos a escuchar a Casado. Ya ha dicho que él desconocía la investigación que estaba cayendo sobre la persona que solicitó una entrevista con él, que además habían coincidido en sus responsabilidades municipales en Córdoba, y que por supuesto en la reunión no hablaron nada que tuviera que ver con esta operación. Yo antes me he referido un poco a este tema. Cuando digo que algunos nos sentimos indignados y otros se pueden sentir engañados, pues por ahí es por donde quería ir, porque al final, pues si una persona solicita una reunión y la persona que le concede la reunión no tiene información sobre ninguna irregularidad de esa persona, pues le está poniendo en riesgo y le está engañando y le está instrumentalizando. Y eso es algo que creo que tenemos que delimitar muy bien. Lo que no podemos hacer es criticar lo que hacen algunos mal y encima meter en el mismo saco a los afectados por los que están haciendo eso mal. Entonces yo confío plenamente en las explicaciones que ha dado a los medios de comunicación José Antonio Nieto, y confío además que es acertado lo que ya ha anunciado, que es comparecer a petición propia en sede parlamentaria para explicar que no hay ninguna correlación entre esa reunión
y lo que le pudiera querer transmitir esa persona que luego se conoció que estaba siendo investigada en esta operación. Pues sí, señor. Sí, señor. Hay que reconocer que su actitud no es la de esconderse como el avestruz o llevarle a rastras a no sé qué comisión de investigación. Sí, pero no deja de ser un error, dentro Xavier. de 8 meses. No deja de ser es un error, pero el hombre ha dicho, voy a donde haga Por lo falta menos lo ha reconocido. explicarlo, y es un error y no lo hubiera... Si yo hubiera sabido, no me hubiera reunido con él. Ahora lo van a oír del propio nieto. No hubo ninguna referencia a la operación Lezo, ni hubo ninguna referencia a Ignacio González, ni hubo ninguna referencia a ninguna investigación que se estuviera llevando a cabo por parte de ningún cuerpo policial. Y si lo hubiera habido, pues la respuesta que yo le podía dar es que no tenía ningún conocimiento, porque no tenía ningún conocimiento de la operación Lezo. Yo la conozco cuando explota la operación con las detenciones que se produjeron. En ningún momento supe que el señor Pablo González estaba dentro de esa investigación, y creo que ahí, apelando al sentido común de cualquiera, si lo hubiera sabido, pues le puedo asegurar que esa reunión no se hubiera producido. Bueno, los que hacemos trabajos informativos diarios y de opinión y de análisis podemos cometer muchos errores, y a veces tenemos la sensación de estar escribiendo la guía de cómo no meterse en un charco, ¿no? Sí. Para que ustedes pues sepan todo lo que conviene saber, aunque algunas veces... Yo lo hago siempre, cuando doy una información y luego la realidad es distinta 2, 3 o 10 días después, voy y lo digo. Pero Está bien, Xavier. Para que ustedes sigan el hilo, les tengo que contar que hay un señor que es el dueño de una compañía que se llama Licuas, Joaquín Molpeceres, que hoy ha testificado en el caso Gürtel y que ha dicho que no hizo ningún donativo al PP y que tampoco alertó a Rajoy de la trama de Correa, que ni una cosa ni la otra cosa, que indiciariamente sí que le imputaba la Fiscalía. Bueno, también es un poco lógico que lo niegue, ahí lo dejo. Hombre, luego... Xavier, sobre la declaración de este señor está bien que loco como sea, bueno, pues se ha prestado a colaborar, pero hombre, hay una parte que no resulta creíble, que es que diga que no tenía conocimiento total absolutamente de esta operación. Hombre, un secretario de Estado, ¿cómo va a tener conocimiento de esto? Suena un poco raro. Y luego decir respecto a Rodrigo Rato que hay 2 delitos nuevos que se han sumado a los ya innumerables, creo que faltan 2 o 3 del código que le persigue la justicia al que fuera el timonel de la economía española y director del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato. Vamos a ver a continuación, por terminar con algo que nos arregle el alma. Venga. Un incendio que ha tenido lugar en Madrid, en la Gran Vía madrileña, que nos ha puesto a todos en guardia, que afortunadamente no ha causado ningún herido, ni ninguna persona que haya tenido que lamentar ningún daño. Controlado el incendio de la Gran Vía de Madrid, iniciado a las 8 de esta mañana y cuya densa columna de humo era visible incluso a varios kilómetros de la capital. A pesar de lo aparatoso del incendio, que ha obligado a cortar la calle en ambos sentidos, no ha habido que lamentar heridos. El fuego se extendió por la azotea del edificio, según informa el portavoz de Emergencias Madrid, José Ramón Santamaría. Lo que ha afectado el fuego ha sido básicamente equipos de refrigeración, un suelo de teca que de arriba está instalado, y luego además pues todo el suelo técnico por donde va todo el cableado de servicios, de instalación del hotel. De ahí esa humareda tan negra que veíamos. Pero como decimos, el incendio ha quedado inmediatamente confinado, sin posibilidad alguna de propagación al resto de edificios. No ha sido ni siquiera necesario desalojar el hotel. Este edificio del número 48 de la conocida arteria madrileña, muy cerca de la Plaza Callao, alberga el Hotel Gran Vía Capital, dedicado al alquiler de apartamentos turísticos. Huéspedes del hotel, pero también residentes y trabajadores de la zona, se han llevado un buen susto. Pero ya sobre las 8 y algo, ya el humo era negro, abundante, espeso, y ya la policía estaba por aquí, pero todavía no habían llegado los bomberos. Y ya a partir de las 8:30 o así, pues ya había un despliegue total de policías y de bomberos. Nosotros que trabajamos aquí justo nos han dicho que no podíamos entrar por seguridad, por si acaso había algún cristal que podía ser desprendido. 6 dotaciones de bomberos, SAMUR y Policía Municipal de Madrid se han trasladado hasta el lugar del incendio, cuyas causas todavía se desconocen. El edificio, obra del arquitecto Rafael de la Hoz, fue construido entre 2009 y 2013 y es el más moderno de la avenida madrileña. Don Alberto Serrano, le agradezco mucho la presencia en el programa y nos despedimos ya. Mañana la cita es a las 6 en punto. Muchas gracias a todos. ¿Qué querían decir?